Vinimos a ver el velero que está a la venta, ¿cierto, amor? Sí. Venimos a verlo, pero no sé si todavía habrá llegado, o sea, si ya habrá llegado el dueño, así que voy a ver la foto a ver si es que el que vimos de lejos que estaba allá. Ajá. Si no, esperarlo. No, esperemos, sí. O sea, a ver si es ese. Es ese. Alguien 79. No es muy grande. No, Pero creo que el son. primer barco. Está bueno, aprender. Se ve A perfecto. primera vista, no sé. Claro. Aún no llega el dueño y tampoco sé tanto. Seguramente hay hartas cosas que arreglarle con una manito de gato. Me gustan con ruedas, pero igual más complicado. Como primer barco este sistema es mucho más simple porque es como directo a la pala. Entonces está como más fácil. The main, it's still one? Is it normal or should we replace it? I would replace it, it's easier to work. Yeah. But for this size of the boat, it's not expensive, obviously. Yeah. Creo que hay mucho que arreglar, ordenar y limpiar. Nos gusta. Nos gusta porque... Ay, está muy cochino. Por lo menos no huele mal. Y... ¿Qué iba a decir? Hay muchas cosas que, o sea, limpiando se van a solucionar. Creo que tendríamos que comprar el baño y hacer de nuevo la cocina. Pero con lo demás está perfecto. Me gusta. Estamos sacando el agua de la centina. Porque la bomba de achique, que es el agua, o sea, la bomba que saca el agua, que se pueda meter, como que drena todo, pero queda un conchito al fondo. Y ese no lo podíamos sacar con la bomba, así que con un trapito y en un pote estamos sacando el agua. Y lo que se ve, ya que por el video no se transmiten olores, no huele mal, nada. Es como Sí, no huele. raro, no huele. Yo pensé que estaba súper hediondo o muy cerdo, pero al final son como las hojas y sí, obviamente el agua está cerda, pero no huele nada mal. Así que eso es un punto a favor. También trajimos agua caliente hoy día y agua, porque se nos olvidó echar el café, el té. No echamos nada para hacernos algo calentito, así que vamos a tomar. No echamos ni taza, amor. No. Echamos nada. Echamos maní, naranja, manzana y cería. Así que vamos a tener que estar un rato más y nos vamos a ir, yo creo, porque hace mucho frío. Hay -5 y está lloviendo. Y nevó un par de horas hace un rato. Por acá seguimos. El piso está quedando blanquito. Genial. Cierro ahí para que no esté tan helado. Bueno, Está bien. está bien. Nuestra primera comida acá. No está bien cómodo. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarla. Está muy alta, ¿no? Wow. Mira, perfecto. ¿Llega algo como para tomar? ¿Taza? Ah, bueno. Pero de ahí, cómelo. Hoy avanzamos, pero no tanto como queríamos. Y ya los días se van a empezar a poner así de lindos. Y la gente empieza a salir a navegar.
Ahí Cris está cortando un tornillo que está oxidado. Y... ¿qué pasó? Me canso. Cuando se corte yo creo que me va a caer en la cabeza. ¿Qué el pan? Sí, porque va a quedar agarrado del de allá. Oh, yo lo voy a firmar. Tenían filtración y están todos oxidados los tornillos. Hay uno que no tenía ni hilo. Se lo había comido todo el óxido. Este de acá, mira. Se supone que el hilo es así. Y el otro está completamente corroído. Y ahora Cris va a sacar las mismas manillitas estas, pero las de arriba. Creo que por fin salió, ¿no? Oxidadísimo. No podemos cocinar porque trajimos la olla, los fideos, sal, pero... No trajimos fuego, encendedor, fósforo o algo. Y ya es tarde. Yo menos mal eché una leche de proteína, manzana, plátanos y barras de cereal. Y en la mochila y... bueno, eché un termo con leche que ya me lo tomé, queque y naranjas. Y vamos caminando a tomar el bus. Lejos a media hora. No pasa nada más cerca. Por aquí andamos en Biltema nuevamente, comprando algunas cosas que nos faltan para el barquito. Voy a ir a buscar a Cris. Hola. ¿Vamos a arena? Eran dos, son dos. Vinimos a cambiar el baño porque compramos uno y hay que hacer los agujeros estos para el pasacasco. Con este de camping igual más fácil, menos problemas, menos gasto y todo. Entonces vamos a llevar este. Estamos llevando Fabriza, que igual no son de la mejor calidad, pero creo que aguantan como 1 o 2 temporadas y como que recupemos una, yo creo que va a estar bien. Porque el velero venía con una grisa como de cable metálico. Y no sé si está bien, pero nunca había visto una así. Llevamos este voltímetro para saber el voltaje que está entregando la batería, para saber el porcentaje que tiene, para no quedarnos sin batería, poder arrancar el motor, porque tenemos solo una batería, no tenemos como la batería del motor y la otra, así que estamos funcionando con solo una. Nos falta llevar la bomba para poder sacar el aceite, para hacerle el cambio, comprar el aceite, que no sé si es tan bueno acá, quizás tenga que comprarlo ya mismo en la marina, y el filtro ya lo tenemos. Yo por aquí estoy lijando la puerta, la madera de la puerta, y Cris está ya terminando la mantención del motor. Creo que ya cambió el aceite. ¿Y ahora qué estás cambiando? El filtro, aún no cambio, aún no le relleno el aceite, se lo saqué. Ajá. Pero estoy tratando de sacar el filtro, no tengo la llave. Oh. Seguramente hay hartas cosas que arreglarle con una manito de gato. Ayer iba a llenar el tanque de diésel para poder irnos a la otra marina y echar a andar el motor. Anduvo como 5 minutos y se paró. No alcancé a salir. Fui caminando con un bidón, llené 20 litros de diésel y claro, si uno se queda sin diésel, normalmente te entra aire al sistema, entonces me puse a buscar cómo purgar el sistema, cómo sangrarlo, y le saqué el aire, pero sigue sin encender, y allá en el inyector el diésel se ve medio raro, como medio color como limonada, así. Decía que podía ser aire, pero no son como burbujas, es como el color del diésel que está raro. Entonces pedí ayuda acá a un vecino
vino, no cachó, pero me dijo anda a preguntarle a otra persona allá que es mecánico. Vino y tenemos agua en el sistema. Porque probablemente el dueño anterior, bueno, si le eché 20 litros es porque estaba casi vacío el tanque y pasó el invierno. Y en el invierno condensa el tanque al estar medio vacío se le fue acumulando agua y aparte vi que la tapa del diésel también estaba media suelta. Entonces probablemente le entró agua de lluvia y todo y el sistema tiene agua dentro. Tiene agua y diésel y mezclado. Entonces ya no tiene aire pero tiene agua y con eso tampoco va a partir el motor. Gira y todo pero no parte. Entonces me dijo que tengo que sacar todo el diésel de todo el sistema, que saque el tanque porque afortunadamente está como suelto. Así que lo puedo soltar, llevarlo a la parte de los residuos peligrosos y botarle todo el diésel, sacar todo el diésel de las mangueras, de los filtros, de todo y después volver a llenar un poco de diésel para hacerlo correr de nuevo. Sangrarlo desde el inyector, me dijo, desde el último punto para que hiciera todo el recorrido completo. Que corra un poco para sacarle si es que tiene aún un poco de agua y después llenarlo completo o mucho más el estanque y ahí intentar ya prender el motor y que debería funcionar, pero ahora tiene agua. Entonces tengo que sacar los filtros, el separador de agua, el fine filter, el de allá. Tengo que sacarlo y sacar toda el agua del sistema y el agua del tanque. Así que ahora estoy ahí averiguando cómo hacerlo. Sé que si corto acá el paso del diésel ya no... O sea, ya podría desconectar esto, pero acá tengo otra manguera que está de hecho como pasada diésel. Pero no sé... Llega una cosa acá que no sé qué es tampoco y de ahí sale otra manguera. Entonces, no sé, creo que voy a cortar acá, voy a abrir esto. Y voy a poner esto para que caiga el diésel de acá y tratar de sacar el tanque como pueda. Desconectar acá la entrada del diésel desde la parte donde se rellena. Y tiene dos mangueras. Una es de la entrada del diésel para cargarlo y la otra es como, no sé, como un respirador. No sé qué es lo que tiene porque tiene una manguera y llega como una rejilla. Así que tengo que desconectar estas dos que tiene abrazadera y otra como con ese fitting y desconectar acá, sacar el tanque y eso. Así que y tenemos que mover el barco hoy o mañana a la otra marina. Hoy igual está súper ventoso, así que quizás va a estar acá todo el día tratando de arreglar esto. Ojalá que parta ya a la noche para mañana ya poder moverlo. Así que en eso estamos. Ahora yo voy a ir afuera a la bañera y le voy a dar encendido, no a prender porque está con la compresión abierta, creo que es esa cosa como para que no haga compresión. Entonces nunca va a prender así, pero es para que fluya el diésel. Para que fluya y tú avísame cuando empiece a saltar así diésel. Ya, ¿Ya? te aviso.